En Salamanca nos encaminamos hacia Fonseca, porque ¿quién no conoce el colegio del arzobispo Fonseca? O al menos ha oído hablar de él. Pues hoy sabremos su historia y veremos qué uso se le da hoy en día. El colegio del arzobispo Fonseca. Vamos a ver quién era Alonso Fonseca, arzobispo, pero también gran mecenas de aquí, de la Universidad de Salamanca. Efectivamente, don Alonso de Fonseca fue arzobispo de Santiago de Compostela y después de Toledo, es decir, alcanzó el más alto rango dentro de la Iglesia española, ser arzobispo de Toledo. Y mandó construir este gran colegio. Fue un gran mecenas en todos los sentidos, desde el punto de vista artístico, desde luego, pero también fue pues amigo personal de Erasmo, patrocinó la edición de muchos de sus libros y otros tantos de otros temas. Pero este era su fundación más querida. A este colegio le dejó como heredero de todos sus bienes y quiso enterrarse aquí. De hecho, está enterrado en la capilla. Nos retrocedemos además a una época muy buena tanto para la ciudad como para este tipo de construcciones. Nos vamos al siglo XVI, podríamos llamarlo como una época de oro aquí en Salamanca. Sí, efectivamente, es una época, pues eso, el siglo de oro de la Universidad de Salamanca, que acabamos de celebrar su 8º centenario, pero el siglo XVI fue muy importante en la historia de la universidad. A ese siglo pertenece esta fundación, que era un colegio mayor. Uno de los 4 colegios mayores que hubo en Salamanca, habiendo en total en España solo 6 con este título. Aquí se formaban las élites del poder civil, del poder eclesiástico. Aquí salieron capitanes, obispos, arzobispos, virreyes. España estaba en el esplendor de su historia, claro, en el siglo XVI. Pero a lo largo de todos esos años, de todos esos siglos, este colegio ha sido muchísimas cosas. Sí, efectivamente, porque los colegios primero intentaron reformarse porque se habían convertido en una especie de lobbies, un cuarto poder, y entonces intentaron reformarse por parte del rey Carlos III, pero bajo Carlos IV fueron suprimidos y entonces, claro, quedaron magníficos edificios sin ninguna función y a partir de entonces fueron empleados para muchos fines. Por ejemplo, fueron hospitales, fue sede del Colegio de Irlandeses. El Colegio de Irlandeses, que estaba situado muy cerca de aquí, desapareció en la Guerra de la Independencia. Este barrio sufrió muchísimo, afortunadamente el Colegio Fonseca no sufrió, y entonces los irlandeses vinieron a ocuparlo entre 1827 y hasta tiempos recientes, 1936, e incluso un hospicio, sí. Hubo una época incluso que fue facultad de medicina. Efectivamente, y por eso existe esa gran rotonda exterior que era el anfiteatro anatómico, es decir, donde se diseccionaban los cadáveres, y ha estado funcionando hasta el siglo XX, hasta que se desplazó al campus Unamuno y entonces la hospedería se reconvirtió en un gran centro cultural de la universidad, donde hay las sedes de algunos institutos, sedes de cursos extraordinarios, internacionales, etc. Vemos la amplitud y la grandiosidad de todo este complejo que ya Fonseca ideó y que ha llegado hasta la actualidad. Exactamente, es una superficie enorme que entonces estaba lindando con la muralla moderna de la ciudad. Es destacable su estilo artístico. Sí, es un edificio declarado monumento histórico artístico desde hace más de un siglo y aquí intervinieron algunos de los artistas más importantes porque claro, Fonseca tenía medios y además gusto, formación, dinero para invertir. Y entonces este colegio fue mandado diseñar por Alonso de Fonseca a Juan de Álava, uno de los arquitectos más importantes que había aquí en Salamanca, pero con posteriores intervenciones de Alonso de Covarrubias, el gran arquitecto de Toledo, o Diego de Siloé, el arquitecto de la Catedral de Granada, o bien, por ejemplo, encargó el retablo a Alonso Berruguete, uno de los grandes escultores y pintores de la Escuela de Valladolid.
Pues esta ha sido la historia del Colegio del Arzobispo Fonseca. Pero, ¿cuál es su uso en la actualidad? Aunque en cierto modo mantiene esa esencia, sí que ha cambiado bastante este Colegio Arzobispo Fonseca. ¿No es así, Javier? Sí, el uso, pues el último uso anterior al actual era el de alojamiento de profesores permanente durante todo el año, y en estos momentos pues se ha convertido en una especie de hotel que da alojamiento pues a todos los invitados de la comunidad universitaria, los profesores que vienen a congresos, que vienen a seminarios, y después, por supuesto, es digamos, el alojamiento oficial de la universidad, donde aloja a sus invitados, pues, por ejemplo, con motivo de un doctor honoris causa. Acabamos de tener el reciente del director de la Real Academia Española de la Lengua, don Santiago Muñoz Machado. Incluso de eventos. Y en la otra parte, ya que tiene los mejores salones para eventos de Salamanca, con una capilla desacralizada, con un salón de pinturas o con un salón de actos que sirve para albergar los eventos más emblemáticos que se hacen en la ciudad. ¿Y quién no ha oído hablar de esas noches de Fonseca que se celebraban en verano? Efectivamente, las noches de Fonseca es una tradición, algo emblemático. ¿Cómo recuerdas esas noches de Fonseca aquí? Bueno, pues música o actividades artísticas en el mejor marco posible, ¿no? En el claustro de Fonseca y en verano, con lo cual se junta todo, ¿no? Vamos a hacer un repaso por todas esas personas, incluso algunas muy famosas, que han pasado por aquí, por Fonseca. Bueno, pues en lo que me va contando pues, todo el personal que ha trabajado aquí, pues aquí se ha alojado, por ejemplo, Lady Di, se han alojado los reyes, se han alojado presidentes de gobierno, de presidentes de distintos países, como por ejemplo el presidente de Ecuador recientemente, el presidente que fue de Brasil, Lula da Silva, y después pues mucha gente notable del mundo de las ciencias y de la cultura. Y aparte de alojamiento, ya hacemos el completo. Javier, hay que comer. Pues sí, Fonseca tiene un servicio externalizado de restaurante, claro, en un sitio también decorado con mucho gusto. Invitamos además a toda la sociedad a que pueda participar y tener el gusto de hospedarse en un sitio tan emblemático como es el Colegio Arzobispo Fonseca. Elementos que recuerdan, que evocan el pasado, pero por supuesto decorado y con la comodidad que se exige hoy el turista del siglo XXI. Pues que evocan el pasado, ese pasado que es nuestra historia, estos edificios emblemáticos que tenemos en Castilla y León, y hoy se da otro uso. Eso sí, en esta ocasión no ha perdido la esencia original.